Pues empezamos el tema de funciones de varias variables, que realmente es el motivo fundamental de este curso. Vimos que existen en ingeniería muchas funciones que no solamente dependen de una sola variable, sino de varias, al menos dos, ¿ok? Entonces, ya vimos que podemos evaluar funciones tomando al menos por lo general, dos variables independientes que son X y Y por lo menos una variable dependiente que es ahora la variable Z, ¿ok? Luego entonces, si yo tengo una función Z igual a f de X, Y, yo puedo, en primer lugar, puedo eh, evaluar esa función, tomar en consideración que ya estaríamos hablando no solamente de el dominio en X, sino que también ya estaríamos hablando del dominio en la variable Y, es decir, ya tenemos que vigilar las dos variables, pues en el entendido de que para que la función sea válida en donde la vayamos a evaluar o lo que queramos obtener de esa función, ¿de acuerdo? Entonces, el dominio o el dominio máximo de las variables X y Y ya sería el plano cartesiano completo. Y el rango de la función, que si bien es complicado definir el dominio, pues también definir el rango el rango de Z, en este caso como variable dependiente, pues también hay que tener mucho cuidado. Después del aspecto de los dominios y de los rangos y de la evaluación de funciones, sean pares ordenados en funciones, pues ver cuál es el resultado de Z. Eso también es una práctica relativamente frecuente. ¿Ok? En las funciones de varias variables, muchachos, aparece también el concepto de límite, el límite de funciones de dos variables, por lo menos la de dos variables. Aquí recordamos algo que ya habíamos comentado en el inicio de este tema, es que tratar de encontrar o la evaluación de dos límites a través de dos caminos diferentes se complica, porque por lo menos en una función de una variable, pues tenemos dos caminos posibles que son fácilmente, pues, analizables, evaluables, que es el valor de un límite cuando X tiende a un valor A por la derecha y por la izquierda, porque son las dos únicas posibilidades que yo tengo en una función de una variable para llegar a ese valor X igual a A. O llego por la derecha o llego por la izquierda y no tengo otro camino. En funciones de varias variables, eso se complica. Ya evaluar un límite, de hecho, no va a ser precisamente pues tema fundamental del curso. Realmente la mayoría, diríamos, de los límites de dos funciones o de bueno, al menos una función de dos variables, pues resulta un poquito más complicado de evaluar y de comprobar que efectivamente el límite existe. Aquí está, por ejemplo, por intuición, habíamos comentado, solamente repaso esta cuestión, sabemos que f tiene un límite en el punto AB, si los valores de esa función se acercan a un número y, se acerca a ese par ordenado AB. Ese límite lo podemos escribir de la misma manera, ya lo mencionamos. Es decir, el límite del par ordenado XY cuando tiende al par ordenado AB, de la función de dos variables, f de XY, y se entiende que por todos los caminos posibles va a tener un valor L. Si un límite lo hacemos tender a ese valor L y resulta que por dos caminos, al menos por dos caminos diferentes, encontramos que el número no es el mismo, entonces el límite no existirá. Por lo tanto, es más frecuente encontrar límites que no existen a límites que sí existen, porque deben de cumplir con una doble función, acercarse a ese par ordenado, y desde luego para acercar ese par ordenado, como ya el dominio está en todo el plano cartesiano, pues yo puedo llegar a ese punto por cualquier rumbo, a través de una línea recta, una curva, a través de una línea de contorno, puedo de muchas maneras lograrlo. Aquí está, miren,
la noción de ese par ordenado X y aproximándose a un punto AB cada vez más cercano y más cercano y más cercano, como lo vimos en diferencial, ya no es tan simple, donde significa que X puede acercarse a solo desde la izquierda y desde la derecha. ¿Ok? Eso es lo que les comento en resumidas cuentas. Entonces, aquí los límites ya son algo más complejos. ¿Ok? Ya habíamos comentado esta figura, solamente se las pongo para recordar un poquito el tema. Si f de x y no se aproxima al mismo número L por dos trayectorias diferentes, concluimos en caliente y directo que no existe límite. No nos compliquemos. Vamos por dos trayectorias. Resulta que L es diferente, el límite no existe. Por eso no abundan los ejercicios de encontrar el límite de la función. Son poquitos los ejercicios solamente para practicar un poquito la evaluación de un límite de dos variables. Porque sinceramente, como les digo, les repito, les reitero, el límite de una función XY, cuando XY tiende a B, de f de XY, pues normalmente no existe, porque por el concepto, por la conceptualización del límite. ¿Cómo podemos llegar? Bueno, pues por muchos rumbos, por estas trayectorias rectas, a través de pues líneas a lo largo de todo el recto, por a través de curvas, a través del eje X o a través del eje Y, en fin, hay muchas maneras de llegar o de aproximarse a ese punto AB en el espacio. Está, diríamos, como que con un campo mucho más amplio. Imaginen que en lugar de estar hablando de una carretera en un punto específico donde la carretera nada más tiene izquierda y derecha, imagínense que ustedes ponen el vehículo en un campo traviesa, diríamos, por ejemplo, en un campo muy grande, ¿sí? Por ejemplo, en una cancha deportiva muy grande, por ejemplo, y ustedes pueden llegar a un punto señalado, pues por muchas trayectorias, porque pues el camino está abierto. Entonces, pues sí es, diríamos, un camino más complicado. Ejemplo, este ya lo habíamos desarrollado, bueno, vamos a verlo de nuevo, simplemente, pues, determinar el límite de esta función de dos variables, inclusive, fíjense que dice de XY cuando tiende a B, ¿sí? Esta función se define en todas partes excepto en el origen, porque si yo le doy a X el valor de 0 y a Y el valor de 0, pues resulta que me da una división entre 0 y por lo tanto no está definida esa función. Dos maneras de aproximarse a ese origen, porque recuerden, el hecho de que la función esté definida no necesariamente implica que el límite exista, pero precisamente agarramos el origen porque es donde no está definida la función. Vamos a tratar de llegar a ese origen a través de dos trayectorias. La primera, a través del eje Y. Entonces, en lugar de ponerle X, Y o X, B, le voy a poner X, 0. Evalúo en Y el valor de 0 y entonces me queda que el límite vale 1. Yendo por el eje Y, o sea, viniendo por arriba, por ejemplo. Y a través de la derecha, del eje X, o sea, viniendo del eje X, aproximándose al origen, pues aquí me da 1 y aquí me da 3 medios. Razón suficiente y necesaria para definir que el límite no existe. ¿Ok? Ahí está. Esa sería la conclusión, pues. Entramos a ver, pues, algunos conceptos de límites. Las propiedades de los límites para una variable son relativamente las mismas que para tres variables, o dos o tres variables o más, o para varias variables. Por ejemplo, número 1, el límite de x, y cuando tienden a AB de una constante es la misma constante. Eso no cambia. Cuando tengo una constante solita, el límite de varias variables de la constante es la constante misma. Un segundo límite es el límite cuando x, y tiende a B de x va a ser igual a A. Y no se evalúa porque no hay variable y, y por el contrario, la otra cara de la moneda, cuando el límite de x, y tiende a B, entonces va a ser igual a y, igual a B, ¿sí?
Es decir, no hay donde evaluar la X, no hay donde evaluar la A, pues simplemente no la evalúo, porque no hay variable. Y simplemente el resultado será B. Tercera propiedad, el límite de una función con una constante en producto, yo puedo sacar la constante del límite exactamente como sucede en una variable. Es decir, el límite de x, y, que cuando tiende a b de la constante por f de x, y, va a ser igual a la constante por el límite de x, y cuando tiende a b de f de x, y. La c la voy a echar para fuera del límite. Esto también permanece de la misma forma. No hay ningún problema. ¿Sí? Y también, ya no, sin afán de escribirlo, también el límite de una suma es la suma de los límites, el límite de un producto es el producto de sus límites y el límite de un cociente es el cociente de sus límites, siempre y cuando el denominador de ese cociente sea diferente de cero. ¿Ok? Sí, cuando hablo de la suma, hablo de la suma algebraica, mi estimado Cristian. Hablo de la suma y de la resta, pues, de ambas, como equipo. ¿Sí? Ah, mira, está Santo Sebastián. Yo pensé que no estaba. Sí, suma algebraica, suma resta, pues, ya hablamos por costumbre. Continuidad. ¿Qué pasa con la continuidad en funciones de varias misma situación? Una función z igual a f de x, y es continua si está definida, si está definido el límite y el límite es el mismo que el valor de la función, es decir, las tres condiciones de esta segunda unidad, que son las derivadas parciales. ¿Ok? XD. Ok, bueno, las derivadas parciales, obviamente, las podemos expresar como razones de cambio de una variable respecto de otra, tomando en consideración que las demás variables van a fungir como constantes, ¿ok? Aunque aparezcan otras variables, si yo me fijo, si yo me posiciono, si yo me refiero a una variable independiente respecto a la variable dependiente, las otras variables que aparezcan van a operar como constantes. Esa es la regla magna de las derivadas parciales, ¿ok? Si hablamos del límite de una función de una variable, que es lo que ustedes están viendo ahí en la diapositiva, derivada de y respecto de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Se trata de evaluar el límite para ver cuál es la tendencia y de ahí surge el concepto de la derivada, el concepto geométrico al menos. Exactamente de la misma forma podemos expresar la derivada de dos variables respecto a cada variable. Entonces, aquí le subo tantito y vamos a encontrar la definición 1331, que son las derivadas parciales de primer orden. Si z es igual a f de x, y como función de dos variables, la derivada parcial con respecto a x en un punto x, y será la derivada parcial de z respecto de x. Y quiero que noten que el símbolo de ahí, este símbolo, pues es un símbolo diferente, no es la letra D del alfabeto latino, es la letra griega delta. La derivada parcial de z respecto de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, y permanece constante, menos f de x, y entre h. Y cuando encontremos o que intentemos encontrar la derivada parcial con respecto de y, ahora la que va a permanecer constante es x y vamos a derivar respecto de y así lo expresamos. La derivada parcial de z respecto de y va a ser igual al límite de f de x, y más h, menos f de x, y entre h. Entonces la que va a sufrir la razón de cambio es la variable y. En una va a ser la variable x y en otra va a ser la variable y. Desde luego, cuando empiecen a aparecer más variables independientes, si esta función fuera w igual a z de f de x, y, z, entonces podríamos derivar parcialmente la w respecto de una tercera variable y sería la misma historia.
f de x, y, z más h, menos de f de x, y, entre h. Obviamente la derivada parcial tendría que ser respecto de otra variable, por ejemplo, w. La w suele utilizarse como las últimas letras del alfabeto latino, ¿ok? Y siempre que el límite exista, ¿ok? Esos diríamos son las definiciones de entrada del concepto de una derivada parcial respecto de las variables, de la variable dependiente respecto a las variables una o más independientes. ¿Ok? Vamos para acá abajo. Dice por ahí esta reflexión. En la ecuación 1, la que acabamos de ver, observe que la variable y no cambia en el proceso de límite. En otras palabras, y se mantiene fija. Y en el mismo caso, la segunda, en donde x se mantiene fija. Las dos derivadas parciales de primer orden representan tasas de cambio o razones de cambio con respecto a x y con respecto a y. Para poder entonces derivar una variable dependiente respecto a las independientes, operan las siguientes reglas. Vamos a utilizar las mismas reglas que utilizamos en cálculo diferencial para derivar en cálculo en derivadas parciales, cálculo de varias variables. Es decir, las reglas del múltiplo, la regla de las potencias, la de la suma, la del producto, la del cociente, la potencia y la regla de la cadena, que dicho sea de paso la vamos a ver aparte, probablemente mañana, probablemente hasta el próximo lunes. Por ahí estaremos viendo la regla de la cadena del cálculo vectorial. Para calcular la derivada parcial de z respecto de x, emplear las leyes de la diferenciación, las leyes de las derivadas ordinarias, mientras la variable y va a ser una constante, como si fuera una constante más en la función. Y cuando yo quiera derivar la variable z respecto de y, la misma situación, voy a derivar todo respecto a y, mientras la variable x la voy a manipular como una constante, ¿ok? Y vamos a ver un par de ejemplitos aquí que trae el libro y después ahorita ya pasamos a las diapositivas para que puedan ver ya algunos otros ejercicios del tema, ¿ok? Entonces, dice el primer ejercicio, si la función z es igual a 4x cúbica y cuadrada menos 4x cuadrada más y sexta más 1, encuentre, inciso A, la derivada parcial de z respecto de x, inciso B, la derivada parcial de z respecto de y, ¿ok? Y entonces, vamos a derivar z respecto de x, mientras y la vamos a mantener fija como constante, ¿ok? Nada más la vamos a llevar arrastrando hasta la variable x va a sufrir las reglas de la derivada como convencionalmente lo hemos estado haciendo. Por ejemplo, si derivamos parcialmente z respecto de x, aquí yo derivo 4x cúbica, que será 2x cuadrada, y la y cuadrada ahí se queda como constante. No se mueve. Derivo 4x cuadrada, 8x, derivo y sexta, 0, porque es una constante, derivo 1, 0. Simplificando, la derivada parcial de z respecto de x será 12x cuadrada y cuadrada menos 8x. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a tratar a x como constante y vamos a derivar la misma función, pero ahora respecto de y. ¿Sí? Si derivo respecto de y, la derivada de 4x cúbica y cuadrada, el 2 baja, se hace 8x cúbica y. Aquí está, 4x cúbica queda y la derivada sería 2y. La derivada de este término 4x cuadrada es 0, porque sería una constante. La derivada de y sexta sería 6y quinta y la derivada del 1 sería 0. Simplifico, 8x cúbica y más 6y quinta. Esa sería la derivada, ¿ok? La derivada de esa función, pues esa función vista.
Algunos símbolos alternos, ahorita vamos a hacer otros ejercicios, ahorita ya vamos a pasar a las diapositivas. Las derivadas parciales, derivada de z respecto de x y derivada de z respecto de y, a menudo se representan por otros símbolos alternos. Suelen utilizarse en este curso, por ejemplo, derivada parcial de f respecto de x, o z con un subíndice x, aquí curiosito, o bien f y una variable x. Eso significa que voy a derivar la función respecto de la variable x. Y la misma situación opera para la variable y. Derivada parcial de z respecto de y, o derivada parcial de f respecto de y, o derivada parcial de z con un subíndice y, o derivada parcial de f con un subíndice y. Esos símbolos alternativos se denominan operadores de diferenciación parcial y denotan la operación de tomar una derivada parcial. En este caso, respecto a x y a y. ¿Ok? Y entonces, si yo aplico la derivada parcial, pues la derivada parcial es un operador y que equivaldría, según las propiedades de la derivada, a que yo derive parcialmente x cuadrada y luego también menos la derivada parcial de y cuadrada respecto de x, que en este caso sería 0. Y lo mismo pasaría con una función compuesta como esta, ¿no? La misma historia. Derivo la variable x y la variable y queda como constante, y en el caso de la otra derivada, derivo respecto de y tomando a x como constante. A veces cuando yo quiero evaluar la derivada en un punto x sub 0 y sub 0, el símbolo alternativo es este. Evaluar la derivada parcial de z respecto de x en el punto x sub 0 y sub 0, o bien derivar la derivada parcial de z respecto de x en x igual a x sub 0 y igual a y sub 0. Y en el caso de la variable y, es la misma historia, también opera la misma situación. ¿Ok? Otro ejemplo en donde se expresa la ley del producto. Ojo, cuando yo evalúe derivadas parciales y encuentre funciones en producto, tengo que derivar como tal. Si yo tengo la función f de x, y, x quinta y décima por coseno de x y cuadrada, me piden la derivada parcial de la función respecto de y. Por lo tanto, x para mí será una constante, como si hubiera un 2, un 3, un -5, un 7. Cualquier constante. ¿Qué tengo que hacer? Como la variable y está involucrada en una polinomial y en una trigonométrica, tengo que derivar como producto. Ahí lo tienen. Va a ser el producto de dos funciones y tengo que derivar de esa manera. La derivada de la primera por la segunda más la derivada de la segunda por la primera. En este caso, la derivada de x quinta y décima sería 10x quinta y novena. ¿Sí? Aquí está. 10y quinta, 10x quinta y novena, la derivada de la primera por la segunda, el coseno de x y cuadrada nada más se arrastra, más la derivada de coseno de xy cuadrada, que sería menos seno de xy cuadrada, por la derivada del argumento, que sería 2xy, por la primera, que sería x quinta y décima, que aquí está. ¿Ok? Y aquí está la derivada del argumento de esta función, 2xy. ¿Ok? 10. Simplificando, aquí veo un error este es un error del libro, que aquí no sé por qué razón no incluye la x quinta, pero aquí ya vuelve a aparecer. Si yo simplifico, me va a quedar 2x sexta y onceava por el seno de xy cuadrada más 10x quinta y novena coseno de xy cuadrada. ¿Ok? Ahora sí, déjenme pasar a las diapositivas, ya podemos hacer algunos ejercicios de derivadas para continuar con este tema. Aquí va a ser muy común, jóvenes, tengan mucho cuidado, porque empiezan a aparecer un montón de variables y hay que estar bien alerta para ver
qué variables son variables y qué variables fungen u operan como constante en un momento dado. ¿De acuerdo? Entonces hay que estar con mucho cuidado aquí. Ahora sí voy a sacar las diapositivas, permítanme tantito. Voy a parar. Permítanme. Ahora sí. Permítanme un momento, rapidísimo. Cierro esto. Muy bien, vamos a ver. Ahí está. Muy bien, jóvenes, ahí está ya. Bueno, pues entramos a los ejercicios de esta unidad 2, a la parte de derivadas parciales, ¿ok? En los problemas 5 a 24 de la sección 13.3, encontrar de las primeras derivadas parciales de la función dada, ¿ok? La número 16, f de teta phi igual a phi cuadrada por el seno de teta sobre phi. Número 18, f de x, y es xy entre x cuadrada menos y cuadrada al cuadrado, ¿ok? La número 22, w igual a xy logaritmo natural de xz. La número 24, g de p qrs, p cuadrada, q cúbica, e a la 2, r cuarta, s quinta. Estas variables están en el exponente. Tengan cuidado. ¿Qué pasó? Ya se espantó Glover. Glover se espanta con muy poquito, hombre. Y ustedes pensaban que lo que veían en la prepa estaba complicado. No, jóvenes. Esto es lo sabroso, jóvenes. Esto es lo sabroso. Así es. Pero bueno, nada que un ingeniero en software no pueda. ¿Sí? Primeras derivadas parciales de la número 16. A ver. Ya va en las 7 de la 13.3. Ándele, ¿no? El Alejandro va veloz. A ver, si yo derivo la primera derivada parcial de f respecto de teta, phi es constante. Por lo tanto, aquí phi cuadrada es una constante, por lo tanto la arrastro, ¿sí? Phi cuadrada por el coseno de teta sobre phi. Y entonces tengo que derivar seno. ¿Ok? Phi cuadrada está como constante. Derivo, la derivada de seno es coseno de teta entre phi por la derivada de teta sobre phi. Pero la derivada de teta sobre phi es 1 entre phi. Phi cuadrada entre phi, phi, por coseno de teta entre phi. ¿Qué tal? No, deja tú lo sospechoso, lo difícil. Espérate, no, Alejandro, tranquilo, no. Y por eso me parece Fácil, sospechoso, profe. fácil no está. Sobre todo cuando aquí el estudiante se paniquea porque empiezan a aparecer variables que no le son familiares. Y esa es una competencia que tenemos que trabajar acá. Ya me empiezan a salir lambdas y me empiezan a salir etas y yotas y fis y tetas y demás. Y debo estar preparado. Y es que la resolví Sí, rápido, estas son por muy eso me facilitas. parece sospechoso, pero pues imagino que son las primeras. Pues sí. Por eso me fui hasta la 16. En los problemas 524, no, de la 1 a la 15
Están regaladas. Son botana. Por eso me fui hasta la 16. No es en vano. O sea, sí tiene una razón. Así es. ¿Cómo ven? Ahora, la misma derivada de f respecto de phi. Ahora la variable es phi. Y como la variable es phi, tengo que derivar como producto. Porque aquí sí phi es variable y acá phi está también en coseno. ¿Ok? Entonces, derivada de la primera por la segunda. 2 por phi por el seno de teta entre phi. Esta no cambia. ¿Ok? Acá está la función. Más la derivada de seno de teta entre phi sería coseno de teta entre phi por la derivada de teta entre phi, que sería menos teta entre phi cuadrada, por la derivada por la primera, que es phi cuadrada. Acá está. Aquí está phi cuadrada, acá está phi cuadrada. Acá está la derivada del argumento, regla de la cadena. 2 phi, seno de teta entre phi, más coseno de teta entre phi, la derivada del seno, por la derivada del argumento, que es menos teta entre phi cuadrada, por la primera, que es phi cuadrada. Simplifico. 2 phi seno de teta entre phi, más por menos me da menos teta, phi cuadrada entre phi cuadrada me da 1, se me cancelan, y me queda teta coseno de teta entre phi. Ah, y eso también se puede integrar, ¿eh? Integramos respecto de teta, integramos respecto de phi. La misma. Integrales múltiples. Ah, qué cosa tan chulada, no, hombre. Esto es extasiante, jóvenes. No, no pongas A, pon F, mi estimado Glover. F, ya. Soldado caído en la batalla. Esa es la 16, ¿eh? Apenas estamos empezando. Derivamos la primera, apenas. ¿Ok? Ay, ya fui a la playa. Ya no se spoileó. Ay, ay, ay. Ayer fuiste a la playa. ¿Y qué? ¿Había mucha gente o qué? Ya como estamos en semáforo verde, ya todo el mundo Un haga, que montón, haga, que profe, hagamos lo que quiera. Pues sí, ya, un ya montón y hubo, todos sí, ya. juntos. Yo ahí Ahí, donde estaba el manglar, nos caray, alejamos un poco. Pero sí había mucha. había mucha gente. Hijo. Bien. La número 18. Primero voy a derivar respecto de X y luego voy a derivar respecto de Y. A ver, presten atención, fíjense bien. ¿Ok? Derivada parcial de f respecto de x. Es un cociente, lo tengo que derivar como tal. La derivada del numerador por el denominador. La derivada del numerador es y, la derivada de x es 1, por x cuadrada menos y cuadrada al cuadrado. Menos la derivada del denominador, que es 2 por x cuadrada menos y cuadrada, por la derivada de lo de adentro, que es 2x, la derivada de y cuadrada es 0, porque es una constante, por el numerador, que es xy. ¿Ok? A ver, revisamos los términos, ¿de dónde salió cada término? Así, la pregunta que hace lección, ¿de dónde salió esto? A ver, vamos a ver de dónde salió cada cosa. Aquí en el primer término fue la derivada del numerador por el denominador, menos la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada del denominador? 2, lo bajo. La derivada de lo de adentro, 2x, aquí está, 2x. Aquí está el x cuadrada menos y cuadrada que permanece una vez que derivo. O sea, primero derivo 2 lo bajo, 2 por x cuadrada menos y cuadrada, por la derivada de lo de adentro, por el numerador que es xy. ¿Ok? Entonces, todo tiene su origen. Este es el 2, es este 2. ¿Sí? La derivada de x cuadrada, que es 2x, la derivada de y cuadrada, que es 0, y el 2x aquí continúa. ¿Ok? Sobre el denominador al cuadrado.
x cuadrada menos y cuadrada a la cuarta. Simplifico y me queda y por x cuadrada menos y cuadrada al cuadrado por 4x cuadrada y por x cuadrada menos y cuadrada sobre x cuadrada menos y cuadrada a la cuarta. ¿Ok? Ahí está. Esa es la derivada parcial de f respecto de y. La derivada parcial de f respecto de y, perdón, la derivada parcial de f respecto de x. La respecto de y es muy parecida, no es igual, pero muy parecida. Derivada del numerador por el denominador, la derivada del numerador es x, la derivada de y es 1, por el denominador que es x cuadrada menos y cuadrada al cuadrado, menos la derivada del denominador que es 2 que es 2 por x cuadrada menos y cuadrada por la derivada de lo de adentro, la derivada de x cuadrada es 0, la derivada de menos y cuadrada es menos 2y por el numerador que es xy, aquí está, sobre el denominador al cuadrado. Simplifico y me queda x por x cuadrada menos y cuadrada al cuadrado más 4xy cuadrada, x cuadrada menos y cuadrada. Aquí tengo un menos por menos, por eso me da más acá. Y esas serían las derivadas parciales de la número 18. ¿Ok? Muy bien. La número 22, muchachos. W igual a... Es un 5 para la 1. Qué rápido, no manchen. Bueno, vamos a resolver la 22 y ya le vamos a dejar hasta aquí y continuamos mañana. ¿A qué hora se empezó hoy la clase? A las 11:20, ¿verdad? No. Se me hizo muy rápido, jóvenes. No, hombre, qué bárbaro. Así son las matemáticas, hasta se pierde uno la noción del tiempo, hombre. Me extasían tanto que así pasa. W igual a XY, logaritmo natural de XZ. Son tres variables independientes y una dependiente. ¿Cuál es la dependiente? W. ¿Cuáles son las independientes? X, Y y Z. Así que tengo que derivar según la variable dependiente respecto a la variable independiente elegida. Si primero derivo respecto de X, que voy a tener un producto, porque tengo la variable X en esta polinomial de grado 1 y tengo la X dentro del logaritmo natural. La derivada parcial de W respecto de X va a ser igual a Y logaritmo, la derivada de la primera por la segunda, Y logaritmo natural de XZ, más la derivada de la segunda, que es la derivada del logaritmo natural de XZ, es 1 entre XZ, 1 entre U por la derivada de XZ, que es Z, por la primera, que es XY. Simplifico y me queda Y logaritmo natural de XZ, más, se me cancela la Z, se me cancela la X. Perdón, la X, me queda Y, una Y solita y individual. Esta fue la derivada parcial de W respecto de X. Vamos con la derivada parcial de W respecto de Y. Gracias, mi estimado Glover. Derivada parcial de W respecto de Y. La variable Y no está en el argumento del logaritmo. Por lo tanto, pues derivo como si fuera una función común, simplemente X logaritmo natural de XZ. ¿Ya? La derivada parcial de W respecto de Z. Misma situación que hace un momento. La derivada de, aquí será la derivada del logaritmo natural de XZ, porque como aquí no hay Z, pues yo la arrastro esa XY como constante, entonces va a quedar XY sobre la U, que es XZ, por la derivada de U, que es X. Simplifico y me queda XY sobre Z. Se me elimina una X y así quedaría. Muy bien. Pues vamos a dejarla hasta aquí, jóvenes. ¿Qué les parece?
Nos vemos mañana con mucha enjundia. ¿Vale? Pues que tengan excelente inicio de semana. Y pues, ¿qué creen?